Hola a todos, en este video repasaremos algunos ejemplos relacionados con los temas vistos en el primer video teórico. Primero que nada, quería comentarles que todos los ejemplos que vamos a ver a continuación están disponibles en el GitHub del profesor Juan Azar. Bien, primero que nada, quería empezar por el ejemplo más simple de un documento HTML. Lo primero que tenemos que entender cuando empezamos a desarrollar para la web es que todo el código que produzcamos es inmediatamente accesible por el browser. Por ejemplo, en este momento vemos exactamente el mismo ejemplo que presentábamos en la teoría. Si yo voy y hago cualquier cambio, por mínimo que sea, y lo grabo, y voy y refresco el browser, el cambio se ve automáticamente. Como dijimos previamente, al ser un lenguaje interpretado, el browser accede directamente al documento HTML sin requerir una compilación de ningún tipo. Otra cosa importante que conozcan es que el mismo código que está siendo renderizado es accesible desde el browser utilizando las Developer Tools. Dentro de las tools, si vamos a la solapa de Elements, vamos a ver un código muy similar al que vemos en el lado izquierdo. De nuevo, si quisiéramos hacer una prueba sencilla en el browser y hiciéramos una pequeña modificación y le diéramos Enter, veremos ese cambio. Por supuesto, si refrescásemos luego de esto, los cambios no serán guardados. Es importante que se familiaricen con las herramientas que les da el browser a la hora de incursionar en el desarrollo web, ya que esto puede cambiar su experiencia de una manera muy positiva. Esto va a ser especialmente importante cuando empiecen a desarrollar con JavaScript, ya que les permitirá utilizar breakpoints para frenar la ejecución, poder utilizar la consola para mostrar resultados parciales y van a poder ver también en Sources todo el código fuente que su página esté ejecutando. Volviendo a los ejemplos, como les decía, este documento es muy básico, pero nos presenta una estructura básica de un documento con el uso de comentarios. Les recomiendo también que utilicen comentarios dentro de su código a fin de hacerlo más entendible. Ahora, yendo a un ejemplo más completo, podemos ver el mismo ejemplo que veíamos en la teoría con la utilización de JavaScript y estilos inline. Por ejemplo, en este ejemplo, podemos ver que al hacer clic en el botón, la función myFunction es llamada y esta cambia el contenido de el parágrafo demo. Es importante entender que para hacer cualquiera de este tipo de acciones vamos a requerir el uso de JavaScript, por lo cual es muy importante familiarizarnos con el lenguaje. Del mismo modo y de forma inline, estamos afectando el estilo en el cual se ven los elementos. Por default, las etiquetas H1 se ven en color negro. En este caso estamos cambiándole el color. También podríamos hacer que en lugar de referenciar la etiqueta por el nombre propio de la etiqueta, podríamos tener dos etiquetas H1, una de un color verde y una de color rojo, utilizando clases. Por ejemplo, haciéndolo de esta manera.
tenemos nuestra clase rojo y nuestra clase verde, y vamos a aplicar un color diferente, pero referenciando clases. Como lo hacemos de manera muy simple, cambiamos la clase, cambiamos el tag por una clase de color rojo y construimos otra clase verde y aplicamos como color de la fuente verde también. Ahora refrescamos la página y vemos que tenemos dos títulos con dos colores diferentes, pero ahora referenciándolos por su clase en lugar de por el tipo del tag. Otro ejemplo que quería que viéramos es el ejemplo de las listas. Como les decía en el video teórico, las listas pueden ser también afectadas utilizando CSS. Por ejemplo, aquí tenemos tres listas no ordenadas con diferentes marcadores que son modificados utilizando CSS. Tenemos la lista no ordenada con su icono default, aplicando el mismo icono que vimos previamente, utilizando círculos sin relleno o utilizando cuadrados o no utilizando ningún marcador. De la misma forma, con las listas ordenadas, vamos a utilizar números, letras en mayúsculas, números romanos en minúscula, números romanos en mayúscula, y esto solamente utilizando la propiedad listStyleType de cada uno de los ejemplos, o en el caso de las listas ordenadas, seteándole un tipo. También quería mostrarles el ejemplo del que les hablé, de cómo podemos hacer que una lista no ordenada se vea como un menú aplicando unas simples reglas CSS. Puede parecer al principio que esto es un caso muy complejo, pero en cuanto se familiaricen con el código CSS van a ver que no es tan complicado. Por último, quisiera que le presten atención al ejemplo de las tablas. Las tablas siguen siendo un elemento fundamental en la construcción de cualquier sitio web a la hora de mostrar información. Esta tabla tiene aplicados estilos para su head en particular, para que el texto sea blanco y el background negro, y también utiliza un estilo de tipo cebra, lo que hace que las filas impares se vean en blanco y las filas pares se vean con fondo gris. Eso se aplica utilizando estas dos reglas. Entonces, las filas impares tienen fondo blanco, las pares tienen fondo gris. Noten que se está utilizando una notación hexadecimal para setear los colores. Y también que estamos utilizando CallSpan en este caso para unir algunas de las celdas. También estamos aplicando bordes y estamos haciendo que los bordes sean colapsados. Por último, con el width 100% estamos haciendo que la tabla ocupe el 100% del espacio en pantalla. Entonces, sin importar el tamaño de la ventana, va a ocupar el ancho completo. Bien, les pido que por favor repasen todos estos ejemplos y otros como el del layout, que es bastante más
complejo a fin de poder charlar estos temas en las clases prácticas. Con esto damos por finalizado este video. Hasta luego.